Cuando nosotros nacemos, ¿ok? Estamos hablando de la sanidad interior y el título de esta conferencia es Sanando lo Interior. Cuando nosotros nacemos como una pizarra en blanco. A medida que crecemos, encontramos diferentes palabras, comportamientos y circunstancias que nos impactarán de manera positiva o negativa. Debido a que somos seres hechos de cuerpo, alma y espíritu, lo que significa que somos seres físicos, mentales y emocionales, todo lo que nos sucede puede impactarnos en múltiples niveles. Por ejemplo, si alguien abusa físicamente de nosotros, el daño que hizo no se limita a nuestro cuerpo, sino que llega incluso a nuestra mente y corazón. Una acción puede influir en cómo pensamos sobre nosotros mismos, los demás y la vida. Una acción puede influir en cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos o incluso en cómo interactuamos con los demás o con Dios. E incluso, si nuestros cuerpos se sanan de ese abuso físico, nuestras almas, mentes y emociones pueden seguir afectadas. Hay una historia sobre un niño que tenía dificultades para controlar su temperamento. Un día, su padre tuvo una idea. Le dio al niño una bolsa de clavos y un martillo y le dijo: cada vez que tengas ganas de arremeter contra alguien o de tener una rabieta, te doy permiso para clavar un clavo en la cerca del patio trasero. El primer día, el niño había clavado 37 clavos en la cerca. Durante las siguientes semanas, a medida que aprendió a controlar su ira, la cantidad de clavos que clavaba diariamente disminuyó gradualmente. Descubrió que era más fácil controlar su temperamento que clavar esos clavos en la cerca. Fue entonces cuando su padre le propuso un nuevo desafío: quitar un clavo de la cerca por cada día que pudiera seguir controlando su temperamento. Finalmente, él quitó todos los clavos y el hijo se paró orgulloso ante su padre y le dijo: eso es genial, dijo el padre, pero quiero que notes algo. Mira esos agujeros en la cerca. Esos agujeros no desaparecerán cuando quita los clavos. Es lo mismo cuando dices o haces algo hiriente a otra persona. Puedes intentar recuperarlo más tarde, pero el daño persiste. Esta es la razón por la que debemos tener mucho cuidado en cómo tratamos a las personas y especialmente en lo que decimos. Las palabras tienen el poder de dar vida o dar muerte. Proverbio 18, verso 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Una vez leí una estadística que decía que por cada palabra negativa que le decimos sobre una persona, se pueden necesitar hasta 7 afirmaciones positivas para deshacer el daño de ese comentario negativo. Las palabras, las acciones
y las circunstancias afectan más que el cuerpo, afectan nuestra alma. Hay algunas luchas, algunas batallas que encontramos en la vida que en realidad tienen sus raíces en alguna herida emocional. Algunas personas pueden entregarse sexualmente a otros y es porque experimentaron el rechazo de sus padres. Algunas personas pueden experimentar ansiedad y es porque experimentaron algo traumático en su vida. Algunas personas pueden lidiar con la ira y es porque fueron intimidadas, maltratadas o burladas. Algunas personas no confían en los demás y es porque fueron traicionados de alguna manera por alguien en quien confiaban. Algunas personas están lidiando con depresión, adicción u otros hábitos poco saludables debido a alguna herida emocional que aún no ha sanado. Y aquí es donde entra la sanidad interior. La sanidad interior es diferente a la liberación, pero está conectada a ella. La liberación se trata de expulsar espíritus demoníacos. La sanidad interior se trata de sanar nuestras heridas emocionales, que a veces incluso pueden abrir puertas a los demonios. El profeta Isaías dijo lo siguiente sobre uno de los aspectos de la misión de Jesús. Él dijo en Isaías 61, versos 1 al 3, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Estoy hablando de Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Jesús vino para liberar y sanar a la persona por completo. No solo su espíritu, y no solo cuando una persona muere y va al cielo, incluso ahora. Cristo quiere que cada persona sea perdonada de sus pecados, liberada de sus opresiones y sanada de sus enfermedades y sufrimientos. Es la voluntad de Dios que su pueblo camine con alegría. Es la voluntad de Dios que su pueblo camine en paz. Es la voluntad de Dios que su pueblo camine en amor. Debemos mostrar el carácter y la grandeza de Dios en cada área de nuestras vidas. Y si hay heridas o traumas emocionales que nos impiden experimentar su vida abundante, Jesús quiere sanarnos y quiere usarnos para ayudar a otros a encontrar esa sanidad en Él mismo. Parte de este proceso para que las personas encuentren libertad y sanidad es lidiar con las emociones y los recuerdos a través de la sanidad interior. Francis McNutt, otra vez el ministro católico, escribió sobre este tema en sus libros Healing y el otro libro Deliverance from Evil Spirits. En español, el primer libro es Sanidad, el otro Liberación de Espíritus Malignos. Y en su último libro, él dice esto sobre la sanidad interior. La sanidad interior es la forma de la sanidad de Dios que cura nuestras heridas emocionales y espirituales.
La sanidad interior implica pedirle a Jesús que regrese al momento de tiempo o a esa relación rota que continúa influenciando a la persona. La oración no borra la memoria. No se parece en nada a algunas formas de psicoterapia como la descarga eléctrica que bloquean la memoria. Lo que hace Jesús es sacar el veneno de la memoria para que no pueda dañar a la persona en el presente y transformarla, a veces de una manera extraordinaria. Praying Medic, en su libro Emotional Healing in 3 Easy Steps, o en español, Sanidad Emocional en 3 Pasos Sencillos, nos provee con 3 pasos sencillos para encaminar a una persona a través de la sanidad interior. Le voy a decir cuáles son esos 3 pasos. Después le quiero decir una historia personal y después le voy a desglosar esos 3 puntos. Número 1, identificar la emoción dolorosa asociada con un evento en particular. Número 2, dile que quieres que la emoción sea eliminada de tu alma. Y número 3, pídele que sane la herida en tu alma causada por la emoción. ¿Sabe qué? Voy a dejar la historia para después. Déjame explicar estos puntos. ¿Okay? Miremos a cada uno de estos puntos con un poco más de detalles. Vamos a comenzar con el primero. Identificar la emoción dolorosa asociada con un evento en particular. Cuando hablamos de la sanidad interior, hermanos, estamos hablando no de un demonio, sino de una herida que se ha mantenido en el corazón, en las emociones, en la mente, por una memoria. Algo pasó o alguien dijo algo que nos marcó en un momento, pero lo que ellos hicieron nos marcó de tal forma, o lo que pasamos en el momento, porque no siempre tiene que ser algo que alguien hizo, puede ser algo que pasamos, pero eso sigue influyendo cómo nosotros actuamos, pensamos y aún cómo nosotros tratamos a los demás. Y entonces, si uno quiere encontrar libertad, no es un demonio que se tiene que sacar, ni tampoco algunas veces es arrepentimiento que uno tiene que hacer. Algunas veces es que hay que sanar una área o una emoción y tenemos que ir a esa memoria para identificar la emoción que viene de ese impacto. Por ejemplo, si usted nota que tiene mucha ira, mucho enojo, y uno comienza a preguntarse de dónde comenzó el enojo, esta ira. Alguien alguna vez te había dicho, tú no siempre eras así, ¿por qué tú comenzaste a ser tan airrante y te irritas rápido? Tú no eras así siempre. Y entonces tú comienzas a pensar, bueno, ¿cuándo es la primera vez que yo comencé a demostrar este tipo de ira? Oh, viene y tiene que ver con esta persona o esta situación. So, ahí estamos identificando la emoción, la ira, y asociándolo con el evento en particular que comenzó a disparar este tipo de emoción en nuestra vida o comportamiento. Y esto es lo que dice Pray Medic en estos 3 pasos. Si la emoción es pecaminosa, pídele a Dios que te perdone y recibe su perdón. Si crees que di que crees que su sangre ha quitado el castigo y las consecuencias de tu pecado. Y entonces, si no es pecaminoso, vaya al siguiente paso que hablaremos en un momento. En otra palabra, él está diciendo, si tú quieres sanar esa herida que está conectado a esa memoria o evento, vete a ese tiempo en tu mente. Y si lo que tú sentiste y recibiste de ese momento es algo de pecado, pídele perdón a Dios por comenzar eso. Por ejemplo, si alguien te hirió y tú hiciste un voto, an inner vow, un voto interior. ¿Eso dice? Okay.
interno, un voto interno. Y tú dijiste, nunca voy a confiar en ningún hombre. Hiciste un voto de algo pecaminoso. Esas palabras no son cosas que son bíblicas ni es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, Praying Medic está diciendo, usted ve la emoción, la herida es, no confío en los hombres o no confío en las mujeres. ¿Dónde comenzó? Comenzó aquí en esta memoria. ¿Y cómo comenzó ahí? Bueno, me pasó esto y yo hice un voto interno. Entonces, le voy a pedir al Señor que me perdones por ese momento que yo dije lo que yo dije o decidí lo que yo decidí. Y entonces le voy a pedir al Señor que me lave con su sangre en esa área. También, si es necesario perdonar a una persona, también puede hacerlo en ese momento. Cuando tú piensas en la memoria de donde viene esa herida y tú te regresas a esa memoria, si hay algo que tú te tienes que arrepentir, tú te arrepientes, y si hay algo que tú tienes que perdonar, tú lo perdonas. ¿Ok? Esa persona que te violó la confianza, no solamente me arrepiento del voto interno que yo hice, pero perdono a fulano por traicionarme, por hacerme pensar que íbamos a estar juntos siempre y después me estaba engañando por atrás. Pero lo perdono a él por el adulterio, la perdono a ella por el adulterio. Entonces, eso es lo que está pasando con el primer paso para encontrar la sanidad interior. ¿Ok? Identifica la emoción, la ira, la desconfianza, la ansiedad, lo que sea. Asócialo, vete a la memoria donde eso comenzó. En esa memoria identifica si hay algo en eso donde tú tienes que arrepentirte o perdonar a una persona o entregárselo al Señor. Después, número 2, dile a Dios, ¿ok? Entonces, dile a Dios que tú quieres que la emoción sea eliminada de tu alma. Es posible, tú no puedes cambiar algunas cosas. Tú sabes, hay gente que habla de que el verdadero perdón es cuando tú te olvidas de las cosas y ya tú no te recuerdas de ella. Eso es mentira. Porque no es que siempre uno se recuerda, pero si es algo bien serio, ¿cómo tú te vas a olvidar de eso? ¿Cómo tú te vas a olvidar de alguien que te abusó? ¿Verdad? Exacto, si ya sufres de amnesia o algo así. ¿Cómo tú te vas a olvidar de alguien que te traicionó? ¿Cómo tú te vas a olvidar? Tú no puedes olvidar ciertas cosas, pero tú sí puedes sacarle el veneno a ese evento o memoria que te hirió, para que eso no te siga aguantando y afectando cómo tú eres y tu identidad. Entonces tú tienes que venir a esa memoria. Las personas que quieren bloquear, les voy a decir esto: la sanidad interior no es un juego, porque hay algunas cosas traumáticas que uno no quiere ni regresar a esa memoria. Uno no quiere ni recordarse, pero le prometo que si usted visita esa memoria con Cristo, si usted permite que en Cristo Dios te dé la fuerza y tú regresas a esa memoria, tú vas a encontrar libertad y sanidad. Vas a ser sano. Vas a ser libre. Tú quieres venir y después, cuando tú estás en esa memoria y tú ves el sentimiento que provocó esa herida, tú le pides al Señor, elimina esta emoción negativa de esta situación. Elimina la emoción. Elimina la emoción que vino de esa herida. Y es importante pedirle al Señor esto, porque uno puede decir, es interesante. El otro día yo estaba escuchando a una prédica de Juan Carlos Harrigan. Yo no sé lo que es, pero ese hombre los miércoles tiene un servicio de oración. Ese hombre predica como, yo no sé, impactante. Anyways, él estaba diciendo en un video, él dijo, Dios no responde. Así que Dios no responde a la necesidad. Dios responde a tu fe. ¿Por qué eso es importante? Solamente porque algo te duele no significa que Dios te va a sanar de una vez. Solamente porque alguien te hirió, algo te ofendió, algo te impactó, no significa que automáticamente Dios te va a sanar esa área.
Tú tienes que pedirle a Dios. Por eso es que en el libro de Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. So, hay cosas que en el ejemplo de la sanidad interior que tú tienes que pedirle al Señor, remueve, elimina la emoción negativa que viene con esta memoria o con esta herida. ¿Ok? Después, número 3. Pídele a Dios que sane la herida en tu alma causada por la emoción. Recuerda la historia del niño y cuando puso el clavo y lo sacó, todavía quedaba un agujero. ¿Ok? Tú le puedes pedir al Señor que sane el agujero que quedó. Le puedes pedir al Señor que no solamente saque el clavo, pero que sane el agujero. Ahora, eso no significa que tú te vas a olvidar, ¿ok? Lo que está haciendo es sacando el poder y la influencia de esa memoria. So, tú le pides al Señor también, no solamente que te quite la emoción negativa, pero también que sane esa área de tu vida. Ahora, cuando tú le pides a Él que te sane, tú tienes que también creer por fe que Él lo va a hacer. So, entonces uno quiere decirle, Señor, yo recibo tu sanidad en esta área. Si la emoción está ahí, pídele a Jesús que te muestre la verdad al respecto. Y esto es importante porque hay algunas cosas, como yo dije, que no es que alguien te hizo algo, sino que algo te impactó de tal forma que tú creaste algo o creíste algo que es falso. Y esa falsa idea es lo que hoy en día te afecta y te impacta y te hace ser como tú eres. Por ejemplo, déjame entrar en mi historia y después regreso a este último punto. Yo voy a confesar algo aquí que no, esta es la primera vez que lo voy a decir aquí. ¿Okay? Hay partes que yo he dicho, ¿okay? Pero esto solamente lo he compartido en otras áreas, en otras iglesias, cuando Dios me mueve. Antes de llegar a la tercera venida, yo pasé por un proceso muy, muy, muy fuerte emocionalmente para mí. Por 2 años, yo estaba pensando en salir del ministerio. Cada semana yo le decía a Dios y le decía a mi esposa, ya yo no voy a seguir pastoreando, no voy a seguir en la iglesia. Lo que yo estaba experimentando, las traiciones, las cosas que no voy a hablar porque hay personas que están escuchando esto posiblemente o lo escuchen después y quiero asegurar que yo proteja muchas personas. Pero yo estaba que cada semana le decía a mi esposa, no quiero más, ya yo no puedo más. Y yo me recuerdo que por un año entero, yo hasta pensé quitarme la vida. Casi todos los días yo pensaba, me quiero matar. Por un año entero yo tenía un tormento, pensamientos. Yo manejaba en la carretera y yo decía, si yo solamente hago así, se termina todo esto. Ya, yo no tengo que lidiar más con todo lo que está pasando, toda la presión, todas las heridas, toda la ofensa, toda la traición, todo lo de fraude, todo se acaba en este momento, toda la manera que yo estoy fallando a mi familia o a Dios, a la iglesia, a todo el mundo, todo acaba y ya todo el mundo sigue sin mí. Por un año entero, yo me acostaba llorando de noche, herido. Y una de las cosas que impactó muchísimo a mi vida, aparte de cosas de relaciones y ministerial, es que en el 2020, cuando sucedió todo de la pandemia, mi esposa estaba embarazada y ella tenía ya casi 3 meses de embarazo. Y cuando comenzó la pandemia, ella perdió el bebé. Y entonces, eso fue tan traumante para mí. Porque primero, nosotros teníamos años tratando de tener un bebé y no lo pudimos tener. Después Dios nos bendijo con Grace. Ella fue un milagro. Después vino esta segunda barriga
que ya íbamos a tener el varón, si Dios lo iba a permitir. Y entonces cada vez que alguien me decía, ¿y cuándo tú vas a tener el varón? Cada vez que alguien me preguntaba, ¿y el varón cuándo viene? Yo me iba, yo lo iba a tener, pero murió. Y la cosa es que la forma que pasó este aborto natural, no aborto, ¿okay? El aborto natural, miscarriage, fue tan traumante. Yo tuve que ver mi esposa sangrando, yo no pude ni encontrar el cuerpo de toda la sangre y cómo estaba. Y yo me recuerdo que yo cogí un coágulo solamente para aguantarlo y decir, por lo menos, no tengo cómo, no puedo. La gente se muere alguien y pueden enterrar un cuerpo. ¿Dónde yo entierro a mi bebé? 3 meses. Y entonces, eso, mira, el hecho que yo no puedo hablar de eso es que Dios ya ha podido. Sí, no significa que no me entristece pensarlo, porque yo pienso, wow, yo iba a tener mi varón. Pero no le hace daño. ¿Qué? Pero ahora yo lo puedo hablar. Antes yo no podía ni comenzar la historia, yo estaba en llanto. Pero el hecho es, eso me impactó tanto que encima de todo, y la cosa es que nosotros ni tuvimos tiempo de poder, how you say to mourn or grieve, como de llorar esto, porque teníamos que pastorar durante la pandemia. Y la pandemia trajo más trabajo a los pastores que nunca antes. So nosotros pusimos nuestro dolor al lado para seguir ministrando al pueblo. ¿Ok? El hecho es que cuando pasó todo esto, ¿ok? Hermanos, le puedo decir que hasta el día de hoy todavía estoy en proceso de sanidad por todas las cosas que yo pasé por esos 2-3 años. Hasta el día de hoy. Hay cosas que yo he hecho, enojos que yo he cogido, malas palabras que yo he dicho, le voy a ser sincero, cosas que me ha salido a mí mientras he estado pasando mi proceso de sanidad. Pero parte de lo que ayudó, y la razón que estoy trayendo esta historia, porque obviamente, como dije, si lo puedo hablar es porque ya Dios me ha estado dando victoria en cierta área. Parte de esa, de la victoria de poder sanar, y gente que Dios, gracias a Dios por cierta gente que Dios puso en nuestra vida, que uno pudo confesar y sacar muchas cosas, ¿verdad? Es que Él pudo sanar la memoria. Y una de las cosas que me dolió tanto era el varón, las promesas. Nosotros teníamos ideas de qué íbamos a hacer, los colores, las celebraciones, todas estas cosas, pensando, tú te haces el mundo entero, ya la vida, el futuro y todo. Y entonces, me recuerdo que, mira, hasta yo okay, let me not go deeper now. El hecho es que yo pensando en ese momento, me dolía tanto que no podía pensarlo, lloraba, hasta que yo tuve un breakthrough. Mi rompimiento llegó cuando yo regresé a ese momento. Y una de las cosas que Dios me dio a mí, me dijo a mí o me ministró a mí, me dio una visión y me dio una palabra. Tu bebé está conmigo. Y cuando él dijo, cuando yo vi la visión de que aunque de nuestro lado lo que yo vi fue sangre, dolor, que ni pastilla ni nada ayudaba. Cuando yo vi que después de tratar por años, después de ir a ese momento y pensar, yo no pude ni enterrar un cuerpo. No pude enterrar el cuerpo, pero la alma de ese bebé llegó directamente a la presencia de Dios. Después de ese día, yo pude sonreír. Después de ese día, yo puedo escuchar si alguien me dice, ¿cuándo tú vas a tener varón? Bueno, estamos tratando, estamos en el proceso, ¿ok? Pero anteriormente yo hubiera dicho en mi mente, enojado por dentro, es que ya yo lo iba a tener y lo perdí. Había una canción, ¿tú sabes cómo yo me recuerdo hasta el día que esto pasó? Marzo 31 del 2020. ¿Sabe por qué? Porque ese mismo día, mira lo que Dios hizo. Ese mismo día que perdimos el bebé, salió una canción de Redimido con Evan Kraft que se llama Todo va a estar bien.
Y esa canción cuando salió, el mismo, mira, mi esposa pasando ese proceso y esa canción salió y yo dije, wow, todo va a estar bien. Y de seguro, si estamos aquí es porque Dios nos ha sanado, Dios nos ha ayudado y podemos ahora, eso nos ha ayudado a nosotros poder tener mucho más compasión sobre personas que pierden hijos o bebés o, no, o son estéril o que están orando por eso. Me ha hecho tan sensible a esa necesidad. So, hay tantas cosas positivas. Yo fui a la memoria y Dios me reveló una verdad. El bebé no se perdió, el bebé está conmigo. Y eso, esa palabra, esa visión trajo sanidad a la emoción, que ahora yo puedo hablar de esto sin tener que, romperme a llorar como una Magdalena, ahora creo yo. ¿Ok? Y liberación también, ¿ok? Y todavía estamos tratando, hermanos. So, sigan. All right, anyways. So, hay que pedirle al Señor que sane la herida en nuestra alma causada por la emoción. Le tenemos que decir al Señor, recibimos su sanidad. Si la emoción está ahí, pídele a Jesús que te muestre la verdad al respecto. Un paso opcional es pedirle que te dé algo positivo para reemplazar la emoción negativa que Él está eliminando. Si le pides que te quite la tristeza, también puede pedirle que te dé la alegría. Si le pide que te quite la ira, también le puedes pedir que te dé la paz. So, en otras palabras, este último paso, no solamente le pedimos que sane el agujero, la herida que quedó, no solamente llevamos a ese momento y le pedimos a Dios que nos revele la verdad de lo que pasó en ese momento, que tal vez tú te sentiste solo o sola, abandonado, abandonada, y no era verdad. Dios estaba ahí contigo. Y esa verdad te va a ayudar. Y después esa emoción que vino con eso, pídele al Señor, Señor, lo que yo sentí en este momento era temor. Te pido que me dé fe ahora. Era ira, te pido que me dé paz. Que ahora cuando yo piense en ese momento, en vez de yo pensar en tristeza y muerte por un bebé que perdí, ahora pienso en alegría y fortaleza por el consuelo que recibí de parte de mi Dios. Yo regreso a ese momento y digo, wow, el Señor nos trajo a través de eso. El Señor nos protegió, el Señor nos guardó. Ahora mi sufrimiento me trae un momento, una oportunidad de alabar y amar a Dios y aún más. ¿Verdad? Lo mismo puede pasar si tú perdiste un ser querido o si alguien te abusó. Todo momento malo, lo más peor que tú puedes pensar, el Señor puede sanarte. Yo le dije la historia en una prédica una vez de una joven que nosotros pasamos por estos pasos. Que esa persona fue abusada cuando era chiquita y desarrolló una falta de confianza a los hombres, a los varones. Porque usualmente, le voy a decir algo, los abusos usualmente vienen de un familiar o alguien cercano. Ah, no, fulano nunca. I'm sorry. Para aquellos que piensan que tal vez somos bien fuertes con Grace, I'm sorry. Yo he escuchado demasiado. Yo sé demasiado para saber que un papá, un tío, un hermano, un primo, un amigo, un pastor, un ministro, un maestro, alguien, un líder, puede hacerlo cuando tú no, aún yo he escuchado en las mismas iglesias. I'm sorry. So, si nosotros le decimos, por favor, deja que Grace se quede donde nosotros la podamos ver. Entiende que es por eso. Es que nosotros somos responsables para cuidarla, ¿verdad? Y nuestras hijas. Anyways. El hecho es que esta persona fue molestada varias veces, desarrolló una falta de confianza con los varones, no podía ni mirarte. Me recuerdo tratar de hablar con ella y yo me gusta tener contacto en los ojos. Si vamos a hablar, quiero verte. Yo quiero que no podía ni mirar en los ojos. Hablando así, de tan fuerte, no podía tener una relación con un varón. La llevamos por estos pasos. Hermano, primeramente fue tan sobrenatural ese momento.
la presencia de Dios se manifestó que hasta sentimos a Jesús entrar donde estábamos. Y ella tuvo una visión donde Jesús la llevó a un río. Mientras estábamos, ella tuvo una visión de Jesús llevándola a un río o algo de agua, donde algo pasó, no me recuerdo los detalles, eso no lo voy a inventar, pero algo pasó en esa visión que eso le trajo sanidad y le libertó a ella de unas mentiras. Y después de eso, ella pudo mirar a los ojos. Y no solamente eso, pero lo último que sé de ella, que ella estaba en una relación y casi estaba por casarse y todo eso. El hecho es que algunas veces no es un demonio, algunas veces no es una rebeldía por ninguna razón, es que hay una herida y hay que sanarlo. Y recuerda, yo estoy hablando de todo esto. 3 seminarios de la liberación. ¿Por qué tú estás hablando de la sanidad interior? Entiendo lo de las maldiciones, pero la sanidad interior. Porque muchas veces cuando tú estás haciendo la liberación a una persona, algo que lo para a ellos de ser libre es una herida emocional. Y si tú puedes ayudarlo a ellos a sanar en esa área, lo ayuda a ellos entonces poder ser libre con lo espiritual. Concluyo con esto. En estos 3 seminarios que he dado sobre la liberación, hemos aprendido, número 1, por qué debemos creer en la realidad del mundo de tinieblas y en la necesidad para practicar la liberación. Número 2, cómo Jesús y la iglesia primitiva lidiaron con la liberación. Número 3, cuál es nuestra identidad en Cristo y la autoridad que tenemos a través de Él para enfrentar al enemigo. Número 4, pasos prácticos de cómo sacar demonios. Número 5, cómo romper maldiciones sobre nosotros y nuestras familias. Y número 6, cómo encontrar sanidad de esas memorias o emociones que nos han hecho daño e influencia en nuestras vidas en una manera negativa. Y ahora que estamos armados con esta información, caminemos en sanidad y libertad y ayudemos a otros a hacer lo mismo. La liberación y la sanidad interior no siempre es instantáneo, pero con Cristo tenemos una esperanza segura y no tenemos que vivir bajo la opresión del enemigo. Hechos 10:38 dice acerca de Jesús como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este verso habla de Cristo, pero también Él nos ha dado la autoridad y el poder de hacer lo mismo. Por lo tanto, lo comisiono a todos que están mirando estas conferencias: id, predica el evangelio, disipula a las naciones, bautiza a los que creen, sanen a los enfermos y liberten a los cautivos. Amén. Amén.